ahí lo estamos grabando. Bien, perfecto. Vamos a compartir pantalla también para poder revisar. El día de hoy vamos a dar inicio con una introducción de la carta. No vamos a enfocarnos directamente en la carta ni en el primer capítulo, sino vamos a hacer una introducción. ¿Cuál es el objetivo de esta carta? ¿Quién era Santiago? ¿Qué posición tenía? ¿Cuál era su parte dentro de la historia de lo que sería el nuevo andar o el nuevo caminar del movimiento de la restauración del pueblo de Israel? ¿Cuál es el propósito por el cual vino Yeshua y por qué estos personajes como Santiago y Jacob están involucrados y cuál es el propósito y a qué se van a enfocar, ¿no? Entonces vamos a compartir la pantalla, permítanme un segundito. Ok, aquí estamos, ya estamos compartiendo la pantalla, ¿verdad? Déjenme mover esto un poquito para acá. Ahora sí. Bien, este es un análisis histórico, una introducción basado en lo que es la epístola de Santiago o la carta de Santiago, que su nombre en hebreo es Jacob, ¿no? Entonces vamos a revisar quién era este Santiago o cuál Santiago, porque recordemos que no era el único Santiago, ¿no? Tanto en las traducciones se nos hace saber que hay un Santiago, hay un Jacobo, o encontramos el nombre en hebreo, como lo mencioné, Jacob. Entonces vamos a ver que este de aquí era el hermano de Yeshua, ya que también estaba el conocido como Santiago el hijo de Zebedeo, o Jacobo el hijo de Zebedeo, también estaba Santiago el menor, el que se le conoce como Santiago el mayor, y estaba también Santiago, hermano de Yeshua. Aquí nosotros podemos ver que en el libro de Mateo, en el capítulo 3, en el verso 55, en la narrativa dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Refiriéndose a José o a Joseph, entendiendo también que no era carpintero como tal en sí, como lo conocemos nosotros hoy en día en el contexto, sino que es alguien que se dedicaba a tener una especie de empresa basado en productos de madera, que se traduciría como productos trabajados en el área de la carpintería. Entonces preguntaba, ¿no es este acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre Miriam? Aquí traduce María, recordemos que el nombre de la mamá de Yeshua es Miriam en hebreo, y traduce como María. Entonces pregunta, ¿no es este acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, Miriam? Y sus hermanos no son, y aquí está mencionado él, Jacobo o Jacob o Santiago, su hermano José, su hermano Simón y su hermano Judas. Recordemos también que este Judas tiene participación dentro de las escrituras o una epístola o una carta mencionada también en el conocido como Nuevo Testamento, pues no. Esto aquí en el libro de Mateo 13:55. Sabiendo esto, que la narrativa también nos permite recordar una parte en la que ellos como hermanos no lo reconocían a él como Mesías, ni tampoco lo reconocían a él como alguien que vaya a ser grande dentro de la comunidad del judaísmo como tal en la provincia de Judea, la provincia romana de Judea, ¿no? Entonces, conociendo esto de aquí, que este Jacobo ya está mencionado, que tiene un hermano llamado Judas, nos da una pista de quién es el personaje del cual estamos hablando, ¿no? Que es alguien que prácticamente vivió, acompañó en muchos de los casos a Jesús, a Yeshua, es su nombre en hebreo, y entonces con esto podemos nosotros entender y comprender que ellos conocieron el plan de Yeshua o el propósito de Yeshua con el andar, con el caminar, porque al principio Yeshua menciona, nadie es profeta en su propia tierra, o sea, sus hermanos no lo reconocían a él como alguien sabio, como alguien conocido, es más, inclusive hasta el pueblo decían, este no es el hijo del carpintero, refiriéndose a Yeshua, no se llaman su madre Miriam y sus hermanos tal, no los conocemos acaso a ellos, y ¿quién es este que viene aquí y se presenta como alguien grandioso, alguien conocedor? Porque aún no conocían como tal cuál era el proyecto que estaba llevando a cabo Yeshua, Jesús, por medio del Eterno, ¿no? Vamos a continuar en la siguiente diapositiva. Perdón. Entonces aquí nos encontramos en la carta o la epístola de Gálatas, en el capítulo 1, en el verso 19. Aquí está Saulo, Pablo, que menciona en esta parte de aquí de la carta, permítanme un segundito, déjenme dejar de compartir. Él menciona en esta carta y dice que él no fue como tal parte de los apóstoles o él no fue elegido como un apóstol o un discípulo de Yeshua. Apóstolos es una terminología griega. Él no fue uno de los discípulos de Yeshua,
pero más sin embargo él dice, a mí me eligió solamente Yeshua. No fui a reunirme con ninguno de ellos, pero más sin embargo yo estuve en lugares como el sector de los países árabes o el sector arábigo, que es en el sur de la Mesopotamia, y también estuvo en sectores como Siria o Damasco. Recordemos que los sirios conquistaron toda esa tierra, e inclusive se hicieron con el poder de Damasco. Entonces luego Saúl, va hacia los discípulos, o por lo menos está tratando de querer llegar a ellos porque está teniendo problemas con las personas que están adentrándose a este movimiento de la restauración, ¿no? Dice la narrativa que él fue hacia los gentiles, pero tenemos conocimiento que la palabra gentiles proviene del griego helenos, o sea, los israelitas que se habían helenizado o los judíos que se habían helenizado, basados en las distintas diásporas que vivió el pueblo, tanto de la casa del norte, con las 10 tribus, como en la casa del sur, pues no, que estuvieron Judá, Benjamín y parte de la tribu de Leví, que fueron llevados 70 años al cautiverio en Babilonia. Entonces ahí muchos de ellos, al igual que en muchos países sucede, mucha gente sale de sus naciones por cualquier motivo. En este caso fue la diáspora y la conquista de los babilonios, ¿no? Así hubo muchísima gente que ya se quedó en diversos países alrededor de lo que había dejado ya de ser el reino de Judea. Y cuando regresan después de 70 años, entonces aún hay gente que se queda allá afuera. Y sus hijos, sus nietos, se van asimilando a las naciones. Entonces, como Alejandro Magno con sus generales habían conquistado gran parte del sector del Medio Oriente, llegando casi hasta la India, no lograron conquistar la India. Entonces ellos llevaron toda esta cultura llamada el helenismo. No eran griegos como tal Alejandro Magno, ¿no? Él era macedonio. Entonces llevaron la cultura de su reina llamada, o su diosa llamada Helades, que se traduciría, somos criaturas de los Helades o los helenos. Entonces, ahí es donde viene la palabra helenos, que se traduce luego como gentiles, pero que a su vez también se los identifica con una religión llamada el paganismo. Entonces, aquí es donde estas descendencias de los israelitas y judíos posterior a la dispersión, empiezan ellos a migrar en conocimiento, a adaptar culturas alrededor mezcladas con el helenismo, las prácticas también mesopotámicas, y es entonces cuando nos encontramos que Pablo va a los gentiles. Ahora entendamos que es Pablo, Saúl o Saulo, que va hacia los israelitas que están helenizados, que se han adherido o han adoptado estas culturas paganas, helenas, mesopotámicas, babilónicas, persas y de todo lo que se encontraba ahí alrededor. Entonces, cuando Saúl se encuentra en la posición en la que está teniendo discusiones, al igual que la tuvo Yeshua, obviamente, ¿no? Pero ¿por qué vas a circuncidarlo? Le dice al rabino de una congregación. Y si ustedes se circuncidan bajo el ritual de los rabinos, no les está diciendo si ustedes se circuncidan, caen la gracia del Mesías, no, les está diciendo si ustedes se circuncidan bajo la normativa rabínica, ustedes caen de la gracia, caen del favor y de la misericordia del Mesías. Es lo que está tratando de decir, sino que necesitamos adentrarnos en el contexto y la cultura de aquella época. ¿Con quién estaba discutiendo Saúl, Pablo, o por qué les decía esto? Al igual que cuando Yeshua, Jesús, discutía con los fariseos o le decían, maestro, pero ¿por qué tus discípulos están comiendo con las manos sucias? Entonces, esto es una alajá o una ley rabínica adherida a una religión moderna, muy apartada de las leyes del Eterno, muy apartada de la Torá. Entonces, asimismo, Saúl, Pablo, estaba discutiendo con estos líderes y a su vez con el pueblo y les decía, si ustedes hacen eso, si ustedes se circuncidan bajo el ritual del rabinato, van a caer de las gracias del Mesías, van a perder el favor del Mesías. Entonces existía una controversia en el que Pablo tal vez no supo qué hacer de tanta gente que estaba creyendo que Yeshua era el Mesías, ya que se había propagado por muchos lugares, boca a boca, obviamente, ¿no? En el contexto israelita o judío, ya en esa época, de la llegada del Mesías, que llegó el Mesías, que el Mesías se llama Yeshua, y mucha gente estaba aceptando que Yeshua era el Mesías, aunque no lo hayan visto, ni siquiera Pablo lo vio, pero lo tuvo en visión, pues no. Entonces, Pablo se encuentra con este problema y él dice, necesito ir prácticamente a hablar con los discípulos. Entonces es cuando él dice, yo no fui a ninguno, vamos a leer, yo no fui a ninguno de los discípulos de Yeshua.
me topé con Kefa y con Santiago, con Jacob. Vamos a leerlo, ¿ya? Vamos a convertir la pantalla. Aquí dice, no vi a ningún otro de los apóstoles o los discípulos, solo vi a Jacobo, el hermano del Señor. Si nosotros recordamos la diapositiva anterior, nos vamos a encontrar que aquí dice que, permítanme un segundo, se me adelantó la diapositiva. Espérenme, déjenme dejar de compartirla. Permítanme un segundito. Ya, ahora sí, aquí sí, podemos continuar. Mil disculpas y muchísimas gracias. Sabemos que en vivo no hay nada igual. Entonces, mencionábamos en la lectura, ¿verdad? Que en este caso, Pablo está diciendo, yo no vi a ninguno de los otros discípulos o apóstoles, solamente lo vi a Jacobo, a Jacob, el hermano del Señor, traduce, pues no. Y si nosotros recordamos la diapositiva anterior, que aquí está, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre Miriam o María? Y sus hermanos son Jacobo. Aquí nos encontramos con que en la traducción cuando se dice Señor, que es el Adón, Yeshua, se le dice el Señor, entonces aquí está mencionando que es a Jacobo y lo está especificando que Jacobo es el hermano de Yeshua. Entonces con esto ya tenemos nosotros una línea o un enlace en el que es el mismo Jacobo, tanto el hermano de Yeshua como la persona con la que se encontró Pablo. Y si nosotros recordamos bien, vamos a dejar de compartir otra vez, si nosotros recordamos en el libro de los Hechos, ¿verdad? De los apóstoles, en el capítulo 15, está suscitándose lo que se llamaría el primer concilio o el concilio del año 50, en el que ¿qué está sucediendo? Hay muchos comentarios, hay mucha algarabía, hay mucho por discutir de que hay un tipo que está viniendo de diferentes lugares y está diciendo que no a la circuncisión. Entonces resulta que hablaban de este personaje llamado Saulo, Pablo. Entonces, cuando ya Pablo viene y se reúne con Pedro y se reúne también con Jacobo, el hermano de Yeshua, entonces empieza entonces este conversatorio, esta pregunta, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? Y es donde viene el primer concilio en el que se reúnen porque están entrando muchísimos israelitas helenos. Ahora, recordemos que existe lo que le llaman la pared de la división de los gentiles y de los no gentiles en el templo de Jerusalén, ¿verdad? Cuando se menciona esta parte de la división donde estaban los gentiles, se refería a aquellos que tenían conocimiento del por qué iban a ir al templo. Claro que también habían los que eran de las naciones apartadas, ¿no? Pero estos en específico que iban a ese patio, a ese lugar de los llamados los gentiles, se refiere es a los israelitas que se helenizaron o que se gentilizaron, pero ya sabían que tenían que ir y llevar ofrendas, tenían que llevar contribuciones al templo. Entonces es algo que sus padres les enseñaron o que sus abuelos o que sus abuelas. Es el caso, por ejemplo, del joven Tito y Timoteo, ¿no? Que ellos, aunque sus padres, en el caso de Tito, si mal no recuerdo, su padre era heleno, pero su abuela lo enseñó, lo guió en los asuntos de la instrucción de la constitución de Israel, llamada la Torá. Entonces es por esto es que habían gente que les llamaban los griegos, los helenos, los gentiles o los de las naciones, pero llegaban al templo e iban llevando ofrendas al mismo templo, ¿no? Entonces resulta que ahora hay miles de ellos que están diciendo, vengan. Pablo les está diciendo, vengan, vengan, que todos tienen el favor de Yeshua. A través del Mesías, nosotros llegamos al Padre. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? No pueden entrar al templo si no están circuncidados. Es por eso el problema que se suscitó luego con Pablo cuando lo apresaron. Pues no, iba con 5 jóvenes, entre ellos Tito y Timoteo, a presentar la ofrenda de la circuncisión y todo eso. Pues no, del que hicieron, si mal no recuerdo,
el voto del nazareato. Entonces, el detalle es que no se puede hacer nada si no se lo contempla con la Torá. Por eso es que, por eso es que Pablo tenía que hacerlo. Voy a compartir pantalla. Santiago les indica, ¿verdad? Que se rapen, que es lo que manda el ritual para poder presentar la ofrenda en el templo. Entonces, ya viendo esto nosotros, que Pablo va y se reúne con Santiago o Jacobo, entendemos que este tenía un orden jerárquico al igual que Pedro. Yeshua no le dice a Pedro, tú vas a ser el líder, pero sí le dice, en tu confianza o sobre tu firmeza o sobre ti, Kefa le dice, porque su nombre es Simeón, sobre ti, Kefa, roca firme, sobre ti yo dejo puesta toda mi confianza para que apacentes mis ovejas. Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro, tú me amas. Le dice, sí, apacienta mis ovejas. Entonces, en esa confianza, es donde Pedro toma, como quien dice, este honor que le da a Yeshua para que se encamine hacia las ovejas de Yeshua. Entonces vemos que Pablo va hacia Santiago y no con los otros. Y al final del concilio, Pablo dice, dice Santiago, yo juzgo, o la conclusión vendría a ser esta, que no se los inquiete. Pero bueno, el detalle como tal es saber que Santiago tenía un orden jerárquico dentro de la congregación. Aquí vemos nosotros en la carta de Judas, es un solo capítulo nomás que se maneja en de Judas, pues no. Pero bueno, vamos a ver nosotros quién es este Judas para poder traer también y atar cabos de saber que todo esto o todos ellos estaban tratando de los hermanos de Yeshua y que este Jacobo del que estamos hablando y que estamos haciendo la introducción para la siguiente entrega, realizar el estudio de la carta, es la persona que estamos mencionando que es el hermano de Yeshua y que no puede ser Santiago el mayor, Santiago el menor, el hijo de Zebedeo, o sea, para enfocarnos en sí, porque está Santiago, está Jacob, está Jacob y está Jacobo. Y por ahí una traducción que dice Jacobus. Entonces, para poder entender y comprenderlo en nuestro idioma moderno. Entonces leemos, dice, Judas, o su nombre Yehuda, siervo de Jesús, dice la narrativa, siervo de Yeshua el Mashiach, siervo de Jesús el Cristo, dice aquí, y hermano de Jacobo, hermano de Jacob, a los llamados santificados en Yahweh o Elohim el Padre y conservados o apartados en Yeshua el Mashiach. Aquí dicen Jesús el Cristo. La traducción nos lleva a entender lo mismo si conocemos el contexto de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, Judas, regresemos otra vez acá, ¿verdad? Y vemos que dice, no se llama su madre Miriam y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Ya vemos que hay dos hermanos mencionando que son con Yeshua, ya vendrían a ser tres. Entonces ya estamos tratando de enlazar y poder entender que es la misma persona de la que estamos hablando, por si encontramos en distintos lugares de investigación que no es este Jacobo, que es este Jacobo de allá. No estamos diciendo que él escribió la carta, no, estamos diciendo que es de esta persona de la cual se está haciendo la narrativa. Entonces, vamos nosotros a buscar inclusive coincidencias dentro de las mismas cartas. En la carta de Santiago hay una parte en el capítulo 3 donde se enfoca en sí que, aunque lo hace de una manera muy diferente Jacobo o Santiago a Judas, su hermano, pero lo que quieren llevar o el mensaje que quieren llevar o de lo que están ellos tratando de enseñar es lo mismo, solo que el uno lo hace de una manera más amigable, por decirlo así, y el otro lo hace de una manera más enérgica o podríamos decir inclusive hasta con coraje, ¿no? Vemos aquí en la narrativa que dice Santiago capítulo 3, dice, hermanos míos, anterior a eso permítanme decir algo que lo estoy olvidando. En el libro, en la carta o la epístola de Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 1, él se está enfocando y dice, les escribo a las 12 tribus que están en la diáspora. No les está escribiendo como tal y dice a los gentiles, muchos dicen, no, pero el Nuevo Testamento es para los gentiles, pero realmente el que lidera el grupo de los nazarenos es Jacob o Santiago, el hermano de Yeshua, posterior a su ascensión, pero él está dirigiéndose a todos los israelitas de las 12 tribus. Es el presidente del concilio de Jerusalén como tal. O sea, todos los discípulos estaban a cargo de Santiago. Recordemos que algunos de ellos inclusive estuvieron en otros lugares, en las diferentes naciones o países, pero el que se quedó liderando el concilio o el grupo o el Sanedrín
de Yeshua es su hermano Santiago. Vamos a ver entonces ahora sí en el capítulo 3, en el verso 3 mismo, el enfoque que está teniendo él para con la congregación o todas las congregaciones en la carta que está emitiendo en sus diferentes, ahí no habían capítulos, eran cartas completas de largo. En este fragmento que nosotros lo hemos encontrado hoy en día, en capítulos y versículos, dice, hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes. Entonces, ya vemos a quién se enfoca. Se está enfocando a los maestros o a los que se están haciendo maestros. Dice, sabiendo que recibiremos mayor condenación, sabiendo que si ustedes se hacen maestro, chuzo, si se equivocan, van a tener mayor condenación. O sea, van a ser culpables de lo que se están confundiendo, se están equivocando. Entonces, porque todos ofendemos muchas veces, aún sin saberlo. Si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y vemos que antes de eso, él también está enseñándole al pueblo, a los hermanos, a los que se congregan. No hablen el uno del otro. No mire si el hombre es rico o el hombre es pobre. Está enseñando de una manera, podríamos decir, bien sutil. Más adelante, inclusive, del mismo capítulo 3, está mencionando sobre frenar la lengua, con lo que se dice, con lo que se hace, cómo se procede. Entonces, teniendo en cuenta lo que Jacob o Santiago enseña o comparte en esta epístola, vamos a compararlo nosotros también con la carta de su hermano Judas, ambos hermanos de Yeshua. Entonces, ahora Judas lo está haciendo de una manera más enérgica, está como con coraje queriendo decirles a todos esos falsos maestros hipócritas o que están mezclándose con el fariseísmo y un montón de cosas más, lo hace de esta manera así enérgica. Él dice, estos individuos son peligrosos. Recordemos que este Judas manda también esta carta a las distintas congregaciones, ¿no? Estos individuos son peligrosos y están ocultos entre nosotros. Sin ningún respeto, convierten en parrandas las festividades de amor de hermanos que ustedes celebran, refiriéndose a los moedín del Eterno. No es lo mismo celebrar un moedín, como lo estipula la Torah, saben que vengan que hoy es fiesta, traigan vino, traigan cerveza, traigan alcohol, traigan de todo, nos emborrachamos y hoy armamos nuestra fiesta, hoy es el día que el Eterno nos ha permitido hacer fiesta, así que hagamos lo que querramos hacer, como es lo que está enseñando hoy en día el judaísmo, en una festividad llamada Purim, que dicen, no, el Eterno nos permite a nosotros disfrutar de este día y nos perdona lo que hagamos en este día. Por eso es que, entre comillas, salen del closet muchísimos de ellos. Por eso es que Tel Aviv es la capital de este movimiento de multicolor. Entonces, todo esto de lo cual se está enfocando Judas con coraje es porque ya se vivía en ese entonces. Es porque venían esas prácticas de Mesopotamia, de Babilonia, venían arrastrando todo eso y decían, no, a nosotros nos van a perdonar porque es un día de fiesta y de algarabía. Sumado con lo que pasaba inclusive en Corintio, sumado con lo que festejaban, entre comillas, del llamado libro de Esther, que no es un libro canónico, no es un libro tampoco certificado, ni es un libro tampoco que está comprobado que exista, en el que dice una deidad, permíteme dejar de compartir, en el que se toma inclusive hasta de una deidad conocida como Acera, como Ishtar o como Astarte o Esther. Entonces la deidad dice, háganme fiesta a mí, que sea un día de algarabía. Todos los judíos celebren, entonces cogen y celebran esta festividad y hacen desastres y desmanes. Esta realidad es la que estaba viviendo el pueblo en ese entonces. Esta es la realidad que encontró Yeshua, por la cual vino a discutir, a enfrentarse con los fariseos, vino prácticamente a hacer una restauración del pueblo porque el pueblo estaba totalmente desenfrenado. Cuando ya no está Yeshua, nos encontramos con Santiago compartiendo o impartiendo esta misma enseñanza de una manera más sutil al lado de la de Judas, pero vemos que Judas está muy enérgico y está muy molesto. Sigamos compartiendo para que vayamos entendiendo y comprendiendo y que la comparación de ambas cartas es muy parecida en su contexto, solo que aquí está más enérgico. Judas dice, estos individuos son un peligro oculto, están entre nosotros, sin ningún respeto convierten en parrandas las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran, hermanos, buscando solo su propio provecho. Son nubes sin aguas, llevadas por el viento. Son árboles que no dan frutos. Y lo mismo encontramos nosotros cuando vamos a leer o vamos a hacer el estudio
ahora de la epístola de Santiago. Él habla de los hombres como los árboles y sus frutos que vendrían a ser sus obras. Entonces él menciona inclusive la parte en la que muéstrame tu fe, que yo te muestro mi fe a través de mis obras. O sea, te enseño mis frutos, que esa realmente va a ser la verdadera fe, que los frutos sean buenos y positivos. No es de un árbol malo o un árbol podrido que da buenos frutos, o no puede dar un árbol bueno, embellecido y enriquecido sin frutos, no puede, ¿no? Entonces, aquí es donde vemos nosotros que se parece a la misma la narrativa de la carta, ¿no? Dice, son nubes sin agua llevadas por el viento, son árboles que no dan fruto cuando deberían darlo, están doblemente muertos, arrancados de raíz. Con esto podemos nosotros comprobar que estas cartas de ambos hermanos que estuvieron con Yeshua, que compartieron con él. Es más, una vez que ya no estuvo Yeshua, estuvieron ellos dos juntos. Es como cuando van dos hermanos y se conocen el uno con el otro y saben cuál es el andar, el pensar y el proceder, el actuar, el decir, y ambos se conocen. La diferencia es el temperamento del uno y del otro. En este caso, Jacob Santiago, al momento en el que expresa las palabras, lo hace de una manera más sutil, pero a diferencia de Judas, lo hace de una manera más enérgica con este caso los pseudos maestros e incluso hasta con el mismo pueblo, ¿no? Pero con esto podemos nosotros entender y dar una idea de que ambas cartas o ambos pensamientos son muy parecidos y realizan la misma labor que estaba realizando Yeshua, su maestro, porque recordemos que Judas dice, soy siervo de Yeshua, enviado por el Eterno. Claro que para esto, que ellos hayan creído en Yeshua, ellos ya vieron y supieron de los milagros que hizo Yeshua, ¿verdad? Vamos a continuar con esta introducción de lo que sería la carta posterior de Santiago de Jacob. Datos históricos. Aquí vemos nosotros unas imágenes de un fragmento de la epístola de Santiago a la izquierda y a la derecha también vemos una traducción o un escrito o sí, vamos a decirle un escrito, ya un, ¿cómo se le podría llamar? Un transescrito de lo que se pudo haber mencionado como la carta original. No estamos diciendo que la carta sea original o no. Hoy en día todo el material puede tener cierta duda si no lo llegamos a comparar con la Torá. Todo es comparándolo con la Torá. Estos fragmentos que vemos aquí son de aproximadamente el siglo III después de la era cristiana. Aquí en las antigüedades judías vamos a revisar un fragmento también, ¿no? Esto es una posibilidad que se menciona en el libro de Antigüedades Judías, escrita por Flavio Josefo, un historiador judío de la época del primer siglo. Dice, en las antigüedades judías o judaicas, el pasaje más corto y menos discutido se da en un contexto en el que Flavio Josefo acaba de describir la muerte del procurador Festo y el nombramiento de Albino como su sucesor. Esto más o menos en el año 62 en adelante. Mientras Albino está todavía de camino hacia la región llamada Filistea o Palestina, el sumo sacerdote Anano, el joven, quien reúne el Sanedrín sin el consentimiento del procurador y ejecuta a varios de sus llamados enemigos. El pasaje clave lo podemos encontrar en Antigüedades Judías, en el tomo 20, página 200. Y dice lo siguiente, así pues, habiendo pensado esta clase de persona, o sea, refiriéndose al sumo sacerdote, aquí dice entre comillas, entre corcheas, refiriéndose al cruel saduceo, recordemos que a los de la línea del sacerdocio se le llamaba los saduceos, basado en los saduquín. Hanano dice que disponía de una ocasión favorable porque ya no estaba Festo, porque ya estaba muerto, o sea, no había quien lo controle. Entonces dice, y Albino estaba aún de camino hacia la región, convocó una reunión. La reunión en la literalidad vendría a traducirse como el Sanedrín de judíos, dice, de jueces, y llevó ante él al hermano de Yeshua, de Jesús, que es llamado el Mesías, menciona Flavio Josefo, de nombre Santiago. Entonces dice que Anano, ¿verdad? Mientras Albino, quien iba a suceder a Festo, mientras él venía de camino hacia Filistea, hacia Palestina, entonces dice que Anano reunió el Sanedrín de los jueces de los judíos y llevó ante él al hermano de Yeshua,
a quien se le conocía como el Mesías. El nombre de este hermano es Santiago o Jacob, conocido como el Tzadik o el justo, y a algunos otros. Los acusó de haber transgredido la Torá y los entregó para que fuesen apedreados. Entonces, viendo nosotros estos temas que menciona aquí inclusive Flavio Josefo, es lo que podemos encontrar nosotros como parte de la historia. No podríamos decir que a ciencia cierta que podría ser, pero existen discusiones de parte y parte, tanto de historiadores como de los distintos académicos que presentan estos temas. Pues no, unos dicen, es indiscutible, eso pasó, así está escrito, no ha sido una interpolación, pero por otro lado dicen, no puede ser posible que Flavio Josefo le haya dedicado líneas al movimiento del cristianismo. Claro, no existía como tal el movimiento del cristianismo, pero nosotros podemos tomar y apalancarnos conforme a lo que nos dice la narrativa, la escritura e incluso la misma Iglesia Católica, que ellos tienen por escrito cuáles fueron los sucesores, los obispos, los papas y todo eso. Y dentro de eso nos encontramos nosotros con el nombre de Santiago el Justo, y aquí lo vamos a ver. En la siguiente diapositiva nos vamos a encontrar nosotros como para darnos un apalancamiento en esto, ¿no? Sin desmerecer o apreciar y decir así fue o así no fue. Lo que hacemos es compartir lo que atamos cabos de estos estudios que estamos realizando, ¿no? Sucesores, ¿de quién? De Yeshua. Dice que después de la muerte de Santiago, recordemos que lo que menciona Flavio Josefo en su libro de las antigüedades judías, en el libro 20, que el Sanedrín lo condenó por transgredir la ley. Entonces dice que después de la muerte de Santiago fue nombrado Simeón por unanimidad como nuevo líder de la comunidad nazarena de Jerusalén. La única, la única comunidad compuesta por integrantes judíos que se vería obligada a emigrar tras la destrucción del templo en Ciudad Santa y a refugiarse al otro lado del Jordán, en Petra de Perea. A este lo sucedió Justo primero de Jerusalén, hijo de Santiago el Tzadik, hermano de Jesús, de Yeshua. Entonces, con este escrito o con esta narrativa de parte de la Iglesia Católica, nosotros podemos tomar parte de lo que mencionó este historiador llamado Flavio Josefo y podríamos tal vez darle un atado de cabos, de nudos, y traer la narrativa de la historia a algo que pudo suceder de una manera muy positiva, ¿no? En el que después de Santiago vino Simeón. Simeón tuvo a su sucesor, que era el justo primero. Este Simeón era hermano de Santiago, el Tzadik, pero luego le sucede el hijo de Santiago, el Tzadik, llamado el justo de Jerusalén. Entonces, aquí vemos luego más adelante que el justo primero, este se convierte en el tercer obispo según los datos de la Iglesia Católica. Justo primero, obispo de Jerusalén, cuyo nombre judío era Judas o Yehuda. Fue líder de la comunidad nazarena en el siglo II, posterior al año 100, ¿no? Según la mayoría de las tradiciones cristianas, el tercer obispo de Jerusalén. Recordemos que Pablo muchas veces se reunía en las diferentes congregaciones y en una ocasión él dijo, por favor, tengan recogida la ofrenda porque se me haría incómodo a mí llegar y recién hacer el pedido o hacer el pedido de la ofrenda para mandarla a Jerusalén, porque había alguien que estaba gobernando, en este caso, este era Santiago, pues no. Pero aquí vemos que ya está la tercera generación de los que les llamó la Iglesia Católica o la Iglesia del Cristianismo naciente, obispos. Dice, cuyo episcopado se desarrolló entre el año 103 o 113. Hay otros que extienden un poco más del tiempo y esto basado en un artículo en el que dice que Bar Kokhba, todos recordamos a Bar Kokhba, o por lo menos permítanme recordarles quién es Bar Kokhba. Bar Kokhba fue un prospecto de Mesías de parte del judaísmo. En aquel entonces existía un rabino llamado Akiva y él lo proclamó a él como Mesías
para que el pueblo tenga ese espíritu y les dé a pensar de que ha venido el Mesías por nosotros, vamos a luchar contra los romanos. Si mal no recuerdo, esa fue una de las últimas o fue la última guerra judeo-romana que se presentó, donde ya hubo por total expulsión de los judíos que estaban habitando en el sector ya no de Judea, sino de la nueva tierra llamada Palestina o Filistea. Entonces, este Bar Kokhba, nombrado por Rabí Akiva, el rabino Akiva, como el Mesías, según la narrativa o la historia o los fragmentos que se nos presentan, se dice que le envió cartas a este obispo tercero, que no era obispo como tal, era el líder de una comunidad grande de israelitas nazarenos para que les pueda brindar su apoyo. Recordemos que el movimiento de Yeshua se había expandido grandemente, entonces la comunidad como tal, al menos la nazarena de Jerusalén, era muy grande y era muy firme. ¿Y a quién tenía que acudir en este caso Bar Kokhba para tener pueblo que lo respalde? Al líder. En este caso se dirigió al que le llamaban el justo primero, que es Yehuda, el hijo de Santiago, hermano de Yeshua, pues no. Sería este el sobrino de Yeshua ya después del año 100. Pero este se negó, Yehuda, el sobrino de Yeshua, se negó solo por el hecho de saber de que pues, si te están mencionando que tú eres el Mesías, si yo te acepto ir a ayudarte en la lucha en contra de los romanos, yo estoy aceptando que tú eres el Mesías, le dice a Bar Kokhba prácticamente. Entonces, obviamente se le negó por total la ayuda. Es lo que nos comenta la narrativa y es por el motivo por el cual no acudieron a ayudarle a Bar Kokhba y a esta rebelión que se presentaba delante de los romanos. Continuemos con esta diapositiva y con esto ya vamos culminando la entrega del día de hoy. Dice entonces que este era el tercer obispo de Jerusalén, cuyo episcopado duró en su desarrollo entre el año 107 y 113 de esta era. Sucede a Simeón de Jerusalén. Recordemos que Simeón estaba antes de este justo primero, ¿verdad? Que murió, dice, crucificado entre el 107 y 108 o en el 115 al 117. Las edades o el tiempo son un aproximado, ya que no hay como tal algo que lo corrobore 100%. Probablemente, dice, es hijo de Santiago el Tzadik o Santiago el Justo, uno de los hermanos de Yeshua. Su sucesor, después del justo primero, viene a ser Saqueo de Jerusalén, que sería el cuarto obispo según la tradición de la iglesia cristiana. Pero no solamente nos apalancamos de aquello, sino también vemos que en los libros de Flavio Josefo están mencionados. Quien también es llamado, dice este Saqueo de Jerusalén, el justo. Otra vez es llamado el justo, ya que este es el significado arameo Sadak o Saka, como se le podría mencionar en esta lengua semítica. Pues no, permítanme hacer esto para que puedan ver en el caso de que no puedan ver. Ahí está, ahí dice Saka, que en arameo al traducirlo al hebreo o al traducirlo al español vendría a ser el Sadik y entenderíamos que sería un hombre que hace justicia o lo justo o lo bueno o lo correcto. Entonces, con esto, con esta entrega, nos despedimos en este momento y quedamos pendiente para la entrega de la próxima semana del primer capítulo basado en una versión no solamente como enseñanza, sino de una manera de revisión histórica, de revisión antropológica, de revisión basado todo en el contexto de la Torá. No podríamos presentar nada de la escritura si no está basado en el contexto de la Torá, porque así es como lo hizo Yeshua. Él llegó a reformar lo que se había prácticamente dañado, vino a corregir la práctica que tenía el pueblo, dejando de lado sus prácticas de hombres para traerlos nuevamente a la Torá. Entonces, de la misma manera, vamos a hacer el análisis de toda esta carta de Santiago y a revisarla y que todo lo que se está mencionando sea conforme a lo que está escrito en la Torá. Siempre es a la ley y el testimonio o a la Torá y el testimonio. Me despido, les dejo un abrazo fuerte para los que están presentes. Muchísimas gracias por venir y también para los que están del otro lado de las pantallas. Les agradezco. Que tengan un excelente día, tarde o noche.